Señores, como bien les decíamos, tenemos un invitado de gala en esta tarde. Es el señor Juan Salazar, quien nació en Santo Domingo. Muy bien, es Juan Salazar, quien nació en Santo Domingo, licenciado en Derecho de la Universidad OIM en 1997. A partir de ser graduado empezó a trabajar en importantes medios de República Dominicana. Ahora trabaja para un importante periódico de nuestro país. Hoy queremos conversar con él. Yo le voy a pasar la palabra a Miramis de Sueza para poder saber nosotros y conocer a fondo quién es Juan Salazar. ¿De acuerdo? Miramis. Hola, hola, buenas tardes. Como todos los jueves, un placer, un honor y un privilegio estar con ustedes, tanto los que están con nosotros ahora mismo en televisión como en las redes sociales. Señores, tenemos que seguir desatando nuestro potencial aún en medio de la crisis. Y por eso tenemos a Juan Salazar el día de hoy, que ha hecho una investigación exhaustiva y rigurosa de cuáles son las etapas que pasa el ser humano en medio de la crisis, las etapas normales. Y también queremos darle ideas para ustedes sobrepasar esas etapas. Uno empieza quizás con una depresión leve, pero termina en el fin más trágico que pudiera ser el suicidio. Y de eso nos va a hablar Juan. Entonces, Juan, bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros y te disparamos de inmediato la primera pregunta. Y es, ¿cuáles son esas crisis tan fuertes que pasamos que nos llevan a esa depresión o a un estado de enajenación mental? ¿Qué pasa con el ser humano en ese sentido? Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo entré en contacto con la realidad de la salud mental a raíz de una investigación periodística que realicé para el periódico Listín Diario de 6 entregas y de estar en contacto durante aproximadamente 2 meses con los enfermos mentales y con la realidad de la salud mental. Yo decía en la puesta en circulación de este libro que en la República Dominicana cada 2 días 3 personas se suicidan. Wow, impresionante, un dato impresionantemente negativo. Y la mayoría de las veces por depresión. Y decía, por ejemplo, planteaba el caso del niño haitiano que falleció por difteria a finales de marzo y cómo ese hecho movilizó prácticamente a toda la sociedad. Campañas de vacunación, los medios de comunicación dándole una amplia difusión al tema, mensajes a través de las redes sociales alertando a la gente y orientando sobre la enfermedad, cómo prevenirla, qué hacer en caso de detectar los síntomas. Y decía que eso habla muy bien del nivel de conciencia que hemos ido tomando como sociedad frente a problemas, a casos que pueden poner en riesgo la salud de la población en un momento determinado. Pero lamenté que no se le dé el mismo tratamiento a una realidad como el suicidio. Así es, que se vuelve no solo virus o epidemia, sino pandemia, porque es a nivel mundial. Pero yo me quiero devolver un poquitito ahí, Juan y Robert, para dar un poco de preámbulo. Juan es una persona muy modesta, es una persona de valores cristianos y como que soslayó la historia, pero él ha estado haciendo una investigación extremadamente rigurosa, como les comenté un momentito, acerca de cómo se vive cuando se es enajenado mental. Duró 2 meses en eso, lo cual lo llevó a publicar 6 entregas y esas entregas le provocaron ganar unos premios de Funglode, el premio de periodismo Funglode, y de ahí viene su libro En la piel de la locura, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poquito más de esos sentimientos, ¿verdad? Ya sabemos que lo ideal fuera que se le diera más atención y qué bueno que tú lo traes a los medios, pero los sentimientos, ¿cómo te sentiste tú como enajenado mental o como enfermo mental en ese proceso? Por primera vez como periodista yo me involucré en una investigación donde yo pude palpar directamente la realidad de un segmento de la sociedad. Regularmente los periodistas realizamos las investigaciones y vamos a las fuentes, a los lugares y recogemos las impresiones de las personas, lo que opina una persona, lo que nos dicen, vamos, vemos una realidad, la describimos. Pero por primera vez yo sentí en carne propia lo que padece un enfermo mental, porque la investigación incluyó salir un día a las calles fingiendo ser un enfermo mental, pasando un proceso de 2 meses, ensuciando la ropa, yo mismo asumiendo una imagen totalmente descuidada, dejándome crecer la barba, el pelo. Duré prácticamente 3 días sin bañarme antes de salir. Y amanecí un día en la calle y recorrí las calles de Santo Domingo en esa actitud de enfermo mental. Y lo que recibí fue mucho rechazo,
el temor de la gente a una posible agresión, el no querer tener cerca a un enfermo mental porque es antihigiénico, porque hiede, ese rechazo tan fuerte, agresiones, porque también sufrí agresiones en las calles. Y a la verdad que fue una de las experiencias más desgarradoras que yo he tenido como periodista en todo mi ejercicio. Y digo que el primer impactado con la serie de reportajes fui yo, porque yo mismo tenía una creencia, una actitud, una forma de ver al enfermo mental que ahora es totalmente diferente a como lo veo después de la investigación. Exacto, pudiste tener esa empatía y ponerte en el lugar de ellos, ¿verdad, Robert? Sí, claro que sí, claro que sí. Estoy totalmente anonadado escuchando a Juan explicando de esta investigación. Mira, Juan, me quiero retrotraer un poquito porque al principio cuando te iba a presentar a Miramis, hablaba un poquito de tu biografía. Porque muchas veces nosotros en los medios conocemos nombres, conocemos determinados profesionales, pero a veces no conocemos el ser humano, el individuo. Mira cómo tú explicas, cómo tú te identificas con una investigación que llegaste al extremo de vivir lo que vivía quien tú estabas investigando, al tú asumir ese rol. Pero yo quiero retrotraerme a lo que fueron tus años, donde hablaba de que naciste en un barrio de la capital llamado Villas Agrícolas, que todos conocemos en el centro de la ciudad. Cuando tú vivías en ese barrio, yo sé que tú veías muchas personas con problemas mentales, porque residen ahí en esa zona. Pero cuando ya tú como profesional tienes que asumir este rol, ¿sentiste en algún momento el dolor, la situación que vive nuestra República Dominicana con la necesidad de tratamientos de los enfermos mentales? ¿Viviste ese dolor, por si acaso? Claro que sí. Una de las cosas que debemos enfatizar es en reformar la ley de seguridad social, porque una de las cosas que yo pude descubrir es el poco acceso que tienen las personas con enfermedades mentales a tratamiento y a medicamentos. Sí. Pese a que en el país se ha avanzado bastante en ese ámbito, hay que reconocerlo, porque en el curso de la investigación pude descubrir que ya hay, por ejemplo, unidades de intervención en crisis instaladas en los principales hospitales de la capital y en algunos de provincias, para atender a personas que están en un momento de crisis, que puede ser una depresión, una crisis cualquiera que involucre la salud mental. Esas personas pueden estar 10 días ahí recibiendo tratamiento, pero todavía falta mucho por hacer, principalmente con la población en condición de deambulantes. Así es, porque se nota en la calle. Claro. En realidad, la persona que motivó la investigación periodística que yo realicé es una muchacha que residía en el sector de Villas Agrícolas. Sí. Yo, además de periodista, soy vendedor de seguros. Sí. Y esa fue mi primera profesión antes de ser periodista, mi primera ocupación. Y tengo una oficina de seguros ahí mismo en el sector de Villas Agrícolas. Sí. Y un día esta joven, que yo la conocí siendo una persona normal, muy elegante, muy bonita, me llega ahí a la oficina totalmente transformada, con ese aspecto andrajoso, y me di cuenta de que estaba en medio de una condición mental que había cambiado totalmente su físico. Y me impactó tanto que desde ese momento yo quise realizar una investigación donde yo pudiera plasmar cuál era la realidad de la salud mental en el país. En ese momento no pude hacerla, pero más adelante se presentó la oportunidad precisamente en una reunión que tuvimos en el Listín Diario, esa reunión que hacemos todos los días para decidir lo que va en portada. Y se lanzó la idea de que un periodista durara una semana en el Centro de Rehabilitación Psicosocial, que es el antiguo 28, que ya no es un manicomio, ya fue eliminado, y es un centro de rehabilitación donde los usuarios, así le llaman, ya no le llaman enfermos mentales ni locos, reciben un trato ahora mismo más humanizado. Hemos avanzado en ese aspecto. Y yo le fui agregando otras cosas a la investigación, no solamente durar una semana allá, sino también salir a las calles para palpar la realidad de los enfermos mentales deambulantes, y también de yo salir a la calle ese día fingiendo ser un enfermo mental. Y vivirlo en carne propia, y vivirlo ¿verdad? en carne propia, que fue la gran diferencia de esta investigación que me marcó para siempre. Sí, Wow, me imagino. Y tú sabes que ahí viene
el aspecto macro, ¿verdad? Toda esa seguridad social que se está haciendo en el país, esos centros de crisis, pero viene el aspecto micro, el aspecto personal, y viene lo de desata tu potencial. Y te quiero hacer dos preguntas. Una, ¿cuáles serían esos detonantes que mueven a la gente? ¿Qué tipo de crisis? ¿O cómo se empieza? ¿Con una depresión quizás leve y se llega hacia ese grado total de enajenación? Y la otra pregunta es, ¿cómo se sale de ahí? Si pudiste lograr entender un poco ese proceso. Mira, la depresión la solemos ignorar y hay señales. Una persona en un proceso depresivo comienza a dar señales, se comienza a aislar, no siente pasión por las cosas que antes le interesaban, se pone triste, melancólico, comienza a utilizar frases como la vida no vale nada, para qué seguir viviendo. Y cuando una persona está en esa condición, el primer paso sería hablar con esa persona. Exacto. Aquí se lanzó en el 2017 una campaña bastante interesante, el Ministerio de Salud Pública, con motivo del Día Mundial de la Salud, dedicado al tema de la depresión, que se llamó Depresión, Hablemos. Exacto. Y lo que se decía es que el primer paso es hablar con la persona que está bajo depresión. Y me decía el director general de Salud Mental, el doctor Ángel Almanzar, a propósito de una entrevista que le hice para la campaña, que cualquiera de nosotros puede ser un potencial psiquiatra que dé las primeras orientaciones a una persona que está bajo una depresión. Interesante. Claro, después hay que invitar a esa persona a un tratamiento, un proceso y una evaluación, una intervención de un facultativo, de un psiquiatra, de una persona especializada. O sea que la idea número uno, si te paro ahí un segundito, idea número uno es hablemos. Y quien tiene que hablar es el entorno, sí, claro, ¿verdad? Porque el entorno es que tiene que estar vigilante de cambios de comportamiento, cambios en el lenguaje, aislamiento de esa persona, ¿verdad? O sea que a ti y a mí nos corresponde ayudar a esa gente que tenemos cerca, a ese prójimo, ¿verdad? Claro. Ahí pude contactar, por ejemplo, el ejemplo de una señora que ahora tiene una fundación para prevenir el suicidio, ella se llama Betania Antigua, la he podido entrevistar en varias ocasiones. Ella entró en una depresión, una crisis depresiva porque su hijo se suicidó. Ella tiene 2 hijas más y en una entrevista me dijo literalmente, a mí no me importaban mis otras 2 hijas. Wow. El estado de depresión en que entró fue tan fuerte que ella tuvo que ser intervenida farmacológicamente, incluso con sesiones de electroshock que tuvieron que darle para que ella reaccionara en un momento determinado. Ella tuvo la suerte de que fue intervenida y entonces esa crisis que ella vivió la catapultó a entonces ella impactar a otras personas. Y colaborar a ella desató su potencial. Así es, así es. Es aprovechar una crisis para no dejarte caer. Así es. En un momento determinado, sino para utilizarla como un trampolín para entonces impactar a otras personas. Y ahí viene esa clave número 2, y es como dice... Perdóname. Entonces, esto no fue una crisis, fue una investigación, pero es lo que ha dado al traste en la piel de la locura. Se ha aprovechado esta investigación para dar este conocimiento en la piel de la locura. ¿Ha sido de aquí? La investigación sensibilizó a muchas personas, que fue la idea principal que yo tuve con la investigación. Ese fue el elemento primordial, sensibilizar a la sociedad frente a un tema que no estaba en la agenda de la sociedad. Y yo recibí muchos mensajes de personas de diferentes puntos del país, incluso hasta del extranjero. Yo recibí una llamada de una joven dominicana, residente en Estados Unidos, padece esquizofrenia, y me dijo, mire, yo tenía mucho temor de hablar de mi condición, hasta vergüenza, me avergonzaba de decir que yo tengo esa condición de salud mental. Y luego de que yo vi que usted salió a la calle fingiendo ser un loco, yo no voy a tener miedo de hablar de eso. Qué bueno, qué bueno. Y fíjate de qué forma la investigación fue sensibilizando a amplios sectores de la población. Después de que la investigación fue publicada, un total de 95 enfermos mentales deambulantes fueron intervenidos por el Ministerio de Salud Pública. Qué bueno. Una buena parte fueron devueltos a su familia, otros están recluidos en el Centro de Rehabilitación Psicosocial.
Incluso la joven que motivó la investigación periodística, a la que se me acercó ese día a la ¿Fue oficina, tratada también? es una de las jóvenes que fue tratada Qué y bueno, que fue recluida qué en el bueno. centro de rehabilitación. Buenas noticias, Excelente, claro que buenas sí, noticias. claro que sí. Comunicación positiva. Es así, es así, es así. Qué bueno, qué bueno. Y retomando el otro punto, entonces diríamos que número uno, el entorno que intervenga. Sí. Pero número dos, ya que la gente ha sido consolada, como diría mi amigo Pablo, el apóstol Pablo, entonces hemos sido consolados para consolar. Entonces, ¿qué pasa? Que parece que le resultó a la señora Betania y es algo probado. Cuando uno colabora con otra gente, uno sana, ¿verdad? Entonces hay que consolar, hay que ayudar. Y yo quiero citar esto de Pablo, y ya tiro yo este tip aquí, ¿verdad? Ya bíblico, es mi filosofía, no tiene que ser la suya. Pero es como dice Pablo, nosotros pasamos tantas cosas que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Que nosotros podemos estar caídos, pero no destruidos. Que nosotros podemos estar en apuros, pero no desesperados. Entonces ahí es que viene, ¿cómo uno pone esa línea fina en que estoy en apuros, pero no estoy desesperado? Es que estoy caída, estoy derribada, pero no estoy destruida, ¿verdad? ¿Cómo se pone esa línea tan fina? Aparte de, obviamente, una relación personal con Dios. Las crisis son oportunidades para cambios, para producir cambios y para crecer. Y tenemos el ejemplo de Betania, que pasó por una crisis que produjo cambios en ella y entonces le permitió crecer, y ahora ella está ayudando a otras personas que pasaron por su misma situación, personas que necesitan oportunidades. Hay personas que no la han tenido, y ese debe ser el objetivo primordial, de que esas personas tengan las oportunidades de no engrosar esa lista de un promedio de 550 personas que cada año se suicidan en el país. Wow. Por ejemplo, ya me planteó el caso de una joven de 16 años que intentó suicidarse por primera vez a esa edad y lo intentó en 8 ocasiones más. Wow. Llegó un momento en que sus familiares lo veían como un chantaje. O sea, cada vez que ella intentaba suicidarse, decían, eso es un chantaje para conseguir algo. Y no debemos verlo así, porque finalmente esa joven a los 23 años se suicidó. Lo logró. Lo logró. Wow. Y si hubiese quizás encontrado una persona que tomara en serio esa condición, la realidad de esa joven fuera distinta. En Dajabón, por ejemplo, yo vi el caso que me impactó bastante, me apenó bastante, de una joven de 23 años que pasó por la misma situación de Betania. Perdió un niño de 3 años, falleció un hijo de ella de 3 años y entró en una depresión terrible. Tenía 2 hijas más, igual que Betania. Wow. Y ella no pudo superar la tristeza de perder a su hijo y se suicidó. También. Pese a que tenía 2 hijas más por las cuales velar. Quizás si hubiese encontrado una persona que le hablara y le dijera que tenía que mantenerse con vida para luchar por las 2 hijas que le quedaban, su situación hubiese sido distinta. Y si hubiese tenido una intervención oportuna como la tuvo Betania, quizás también su realidad ahora no fuera la de estar en la lista de personas que se han suicidado. Señores, se nos ha agotado el tiempo, ya tenemos unos minutos que Santo nos ha regalado para aprovechar y abundar en lo que tiene que ver con esta excelente investigación. Debemos de reconocer de lo que ha tenido que ver, es algo que es brillante. Nos gustaría que habláramos un poquito en La piel de la locura, si ya está disponible a la venta, dónde está, y poder también las personas que puedan accesar a esta interesante investigación que tiene este material. Vamos a ver. Dentro de una semana aproximadamente estará en las principales librerías del país. Muy bien. Y cualquier persona que le interese antes de esa fecha puede ponerse en contacto conmigo en el listín diario. Muy bien. Que ya está disponible el libro para las personas que... Redes sociales, algún contacto, porque a veces no pueden dirigirse allá, pero hacen contacto para hacer una cita Exacto. previamente. En mis redes sociales me pueden encontrar con Juan Salazar. Juan Salazar. En todas las redes sociales, y ahí me contactan, y también es una forma de adquirir el libro. Excelente, excelente, buenísimo, brillante. buenísimo. Bueno, solo resta decir que esto ha sido emocionante, señor. Esto Claro. ha tocado fibras íntimas de Sí, nosotros, sí, sí, porque claro hemos que visto el aspecto general y el aspecto tan personal, y cómo tú y yo podemos contribuir, y cómo seguir desatando nuestro potencial aún en un momento de crisis. Así que, Juan, muchísimas gracias por estos comentarios, por esa investigación y por esa dedicación, ¿verdad?, a investigar sobre ese tema. Es así. Permítanme tomar esta pieza. Voy a hacer algo en el aire. Permítanme tomar esta pieza para que Santo nos despida, porque Santo ya nos va a despedir.
nos despida simplemente con este material en la mano. Lo que importa esto y lo que significa un trabajo con dedicación y entrega por una justa causa, que es la salud mental. Señores, hasta mañana a las 5 nos reencontramos en esta su propuesta Enfocado. Las redes sociales @EnfocadoTV y nuestro canal de YouTube para que le dé seguimiento. Suscríbase y dele me gusta y estará al tanto de todos nuestros contenidos. Hasta mañana. Gracias. Bye bye, Gracias. hasta luego.